Eta orain gurekin izango da Oian Aranburu Balerdi, Zenpelar Dokumentazio Zentroko koordinatzailea. Zenpelar Dokumentazio Zentroan ari da dokumentazio lanetan 1988 urtetiz geroztik. Bertsolaritzaren ikus-entzunezko ondariaren dokumentazio egitasmoaren antolaketan aritu da nagusiki. Egun, Zenpelar Dokumentazio Zentroko koordinatzailea da. Jasotako informazioa besteak beste, besteak beste informazio zientzietan lizentziatua Euskal Herriko Unibertsitatea, komunikazio enpresa multimedien egile eta kudeatzaile unibertsitate masterra, Euskal Herriko Unibertsitatea eta Euskal Kultur Transmisioa ditu tituloa, Mondragon Unibertsitatea. Eta bera aurkeztuko diguna da bertsolaritza bapateko artea dokumentatzea. Nahi duzunean. Bueno, kaixo egunon, buenos días. Azteko, bueno, eskerrik asko Elena, Beatriz eta lantalde guztiari, hemen egoteko aukera eskaintzagatik. Poder participar en esta jornada, en esta difícil situación. Tampoco hay muchas oportunidades para contar con espacios como este, por lo tanto es motivo de alegría que podamos estar aquí, tanto de forma online como de forma presencial. Felicitar también con motivo del aniversario la ingente labor que realizan, que agradecemos, y también agradecer a mi propio equipo de trabajo por su apoyo, por su ayuda para poder preparar esta presentación. Y como os ha dicho, vengo del Centro de Documentación Zenpelar, que trabaja en la documentación del versolarismo, e imagino que algunas personas que están aquí ya sabrán qué es el versolarismo, pero otras no. Por lo que quisiera empezar con un par de fragmentos de unos vídeos y dar una pequeña explicación de qué es el versolarismo, dar un pequeño contexto y a continuación ya hablaré sobre el proyecto de documentación en sí. A modo de propuesta, inglesez da eta azpititulatua dago gazteleraz. Está en inglés, subtitulado en castellano. Imagine selling 14,000 tickets for oral poetry. Imagine further an entire 6-7 hours of live performances broadcast on regional television as they happen, with excerpts, summaries, and expert commentary on national television. Imagine a one-day event, the final act in a multi-stage, 4-year Olympian drama of qualification and elimination, galvanizing ethnic, national identity to a degree unparalleled virtually anywhere in the world. Imagine the confluence of all these phenomena, and you have the Bertsolarița Pelcheta, the National Championship of Bertsolarița, the improvised contest poetry from the Basque oral tradition, which takes place every 4 years in the Basque Country since 1936. What is Bertsolarița? The Basque Country, or Euskal Herria, is the land of Basques, a region that comprises the autonomous communities of the Basque Country in Navarre in Spain and the northern Basque Country in France. Their language, Basque or Euskera, classified as an isolated language, is considered the last remaining vestige of the pre-Indo-European languages of Western Europe. It is spoken by around 900,000 inhabitants in both sides of the territory. Euskera may be the oldest language in Europe, and its origins are still a mystery. However,
The greatest mystery of the Basque language resides not in its origins, but in its subsistence over the centuries. Nowadays, Basque is composed of a unified version created in 1968 in 5 dialects, all of them strongly rooted into oral usage. Bertsolaritza, as a great example of the vitality of the Basque language, is one of the expressions of Basque traditions that are still very much alive. According to a survey conducted in 2006, 67% of Basque speakers follow with interest Bertsolari contests, and especially the national championship that takes place every 4 years. Bertsolari Txapelketa, the national championship of Bertsolaritza, gathers the best improvisers in quarter and semi-final rounds that take place in the 7 Basque provinces. A well-trained jury exhaustively evaluates the performance of the Bertsolaris round by round, and finally chooses the best 7 that will join the winner of the previous championship in the grand final day. The best Bertsolari of the championship must show great artistry through a various set of performative tasks, showing quick capacity of response, impaired sung conversations, and talented creativity in solo performances. Andoni Egaña, Amets Arzalluz, and Mayalen Lujanbio are the winners of the 21st century editions, being Mayalen the first woman ever to get the title in 2009. They're called Txapelduna, or beret holders, since the winner gets the traditional champion's cap as a symbol of his or her achievement. Jon Maya. The rules for competitive Bertsolaritza are ones straightforward and extremely demanding. Inoiz ez bezalako besarkada eman dizu aitak. An MC reads a topic or prompt to the contestants, who then have a few seconds, usually less than a minute, to assemble an 8-12 line poem along the pattern of a prescribed verse form that also involves a rhyme scheme. Melodies are chosen from among hundreds of traditional tunes. In other words, poets must fit their unique, never-before-realized ideas into a highly complex framework of rules and patterns, and they must accomplish all these tasks concurrently in extemporaneous performance. But what is Bertsolaritza? We know there are many oral traditions around the globe, so we decided to ask some of our siblings about. There's no applause. Well done, Mayalen. How strong is the art of Bertsolaris nowadays? There's no doubt that it might be the strongest oral improvised tradition in Europe. Currently, more than 200 Bertsolaris perform in more than 1,700 events that take place in open spaces, theaters, or even restaurants. They learn the secrets of improvisation in one of the 120 Bertso schools that weekly offer classes to newcomers, veterans, and even professionals. These non-formal schools were created at the beginning of the 80s, a time when it was thought that Bertsolaritza was an innate talent that could not be learned. Thanks to the Bertso Escolas and the prominent work of Xavier Amuriza, who wrote the first methods to learn verse singing, nowadays Bertsolaritza is an art accessible for every Basque speaker, to the point that many Bertsolaris come from families that don't speak Basque. As for age, gender, or origin, there is no standard Bertsolari. For instance, in the National Championship of 2017, 13 women and 30 men took part, all from different ages and regions of the Basque Country. The youngest Bertsolaris are not even in their 20s, and they can share the scene with the oldest performers.
80-year-old men. Since the beginning of the 21st century, women are gaining momentum in festivals and contests, and the art itself is evolving with new topics and approaches. The typology of events in which Bertsolaris take part can vary depending on the context and the amount of performers. They can be symbol performances, which consist of two improvisers singing for the guests in a restaurant right after a meal, a full Bertsolari act in the main square of a village during patron saints' festivities and fairs, or 6 Bertsolari festivals in local theatres and frontons. Many examples can be found at berchoa.eus, a website with the most updated Bercho events. In 1987, Bertsolaris founded Bertsozale Elkartea, or the Association of Friends of Bertsolaritza, with the intention to preserve and promote their art. This non-profit-making socio-cultural entity brings together more than 2,500 Bertsolaris and supporters of Bertsolaritza. The association is in charge of the organization of regional and national contests, the promotion of the art in radio, television, and the internet, the inclusion of the art in primary education, and the systematic archiving of significant events and publications related to Bertsolaritza. For more information, check bertsozale.eus. Lehenengo maitasun historioa ez dela inoiz ahazten. Eta zuek ez hitz egin. Nik audioa daukatela. Ados. Barkatu. Bueno, ikusi dezuna horre bertsolaritza, euskaraz egiten den pues como habéis, por el bertsolarismo es un canto tradicional improvisado contemporáneo que se realiza en euskera y que se improvisa cantando siguiendo determinados modelos de ritmo y métrica. Es una actividad oral y la Asociación de Amigos del Bertsolarismo surgía en 1986 y tenía 3 ejes dentro de este proyecto cultural que ha diseñado y desarrollado. Por un lado, la transmisión intergeneracional, que es el eje más importante y es una estrategia que se desarrolla en la enseñanza reglada, en las escuelas de berchos o de bertsolaris y en el tiempo libre. Por otro lado, estarían el fomento y la difusión, la organización y coordinación de campeonatos de bertsolaris, gestionar las relaciones con los medios de comunicación. Estaría también la producción del programa de televisión Hitzetik Hortzera junto con la ETV o Televisión Pública Vasca, y asimismo estaría también la coordinación y actualización de la web berchoa.eus.
Por último, otro eje importante es la documentación e investigación. Y desde el Centro de Investigación del Bertsolarismo se impulsan estas investigaciones, se ofrece servicio de asesoramiento a investigadores y se adjudican contratos de investigación y premios para proyectos. Asimismo, se posibilitan espacios para la difusión de estas investigaciones, espacios para investigadores y también de cara al público que pueda consultar estas investigaciones. La gestión de la documentación se realiza a través del Centro de Documentación Xempelar. El Centro de Documentación Xempelar se creaba en el año 1991. En un principio estábamos en Rentería, en una sede de Kutxa entre el año 91 y 94, después pasamos a Donostia y actualmente desde 2008 estamos en Villabona. Y el objetivo es recopilar, organizar y poder mantener esa documentación e información creada en relación con el bersolarismo. ¿Cuáles son las principales características del Centro de Documentación de Xempelar? Lo iré detallando a lo largo de mi exposición, pero el carácter y la estructura del Centro de Documentación están totalmente ligados a las características del bersolarismo y a su entorno, siendo el bersolarismo una creación viva, es una actividad que genera constantemente necesidades de documentación, y el movimiento de documentación e información que se da en torno a la creación de bertsos hace un recorrido bidireccional con el objetivo de revitalizarlo. Otra gran peculiaridad del centro es la organización de un sistema de recogida de información y documentación generada en torno al bersolarismo, que se extiende a todo ese entorno en el que se practica el bersolarismo. Por otro lado, en 30 años de experiencia documental se han desarrollado y aplicado técnicas de documentación especializadas que permiten adquirir y conocer el patrimonio oral del bertso. Y el centro ofrece asimismo un servicio público para investigadores, amigos del bersolarismo, interesados en consultar la colección, acceder a la información que tenemos disponible. El servicio se presta en la propia sede en Villabona y también online a través de la base de datos central de Bertsolaritza o BDB. La Asociación de Amigos de Bersolarismo es el contexto en el que trabajamos y, como decía, es un proyecto que se extiende por toda Euskal Herria. Está formada por 6 asociaciones, las asociaciones de amigos del bersolarismo de Araba, Bizkaia, Guipúzcoa, Zuberoa, Lapurdi, Baja Navarra y Navarra. Y en cada territorio se llevan a cabo proyectos en todos los ámbitos a través de los departamentos o los ejes que mencionaba antes de promoción, educación e investigación antes mencionados, y en general desarrolla su trabajo a través de una red de relaciones de voluntarios y trabajadoras que se extiende a todo el ámbito de euskera. Ahí es donde nos ubicamos. Y en gran medida el Centro de Documentación Xempelar se nutre de la recopilación de documentos realizada a través de los proyectos que desarrolla la Asociación de Amigos del Bersolarismo. Se puede decir que es nuestro núcleo principal, ahí es donde sucede la principal dinámica. También en el seno de la Asociación de Amigos de Bersolarismo todos los proyectos se nutren mutuamente, se nutren entre sí y configuran un ecosistema completo. Asimismo, este nutrirse mutuamente no se da solo dentro de la Asociación de Amigos del Bersolarismo, sino que se extiende a todo el movimiento relativo a los bertsos, a las escuelas de bertsolaris, a la actividad que se da en esos espacios abiertos, a los agentes educativos, medios de comunicación, administración, euskaltegis, etcétera. Estos agentes son a su vez agentes y receptores en todo este ecosistema e interactúan en toda esa red relacional. Son parte, por lo tanto, también de nuestro proyecto de documentación. Como digo, hay una interacción, una red relacional que es muy importante
porque de ahí recibimos, además de la recopilación, un importante feedback. Hay un movimiento bidireccional importante en ese sentido. Por lo tanto, como decía, la recopilación de documentación se completa tanto con los proyectos que desarrolla la Asociación de Amigos del Versolarismo como con las donaciones de aficionados y miembros del movimiento del versolarismo. Así pues, el Centro de Documentación se nutre de las fuerzas y obras propias del movimiento del versolarismo y la colección del centro es un patrimonio colectivo que se ofrece a todos los aficionados y aficionadas al versolarismo. Ha sido así desde el principio. Y dada la naturaleza cambiante y adaptable de la creación en el movimiento del versolarismo, como se ha podido ver en el vídeo, se trata de un acto de improvisación y por eso tiene un carácter cambiante, adaptable, y la propia estructura y servicios del centro de documentación también se preparan para adaptarse, para poder satisfacer las necesidades en cada momento, ya que se trata de un movimiento de intensa creación que exige este nivel de capacidad de adaptación. A fin de cuentas, actuar en el seno de un movimiento cultural vivo exige poder adaptarse y renovar continuamente el proyecto de documentación. La red de relaciones hacia el movimiento y esta continua adaptación de la documentación afecta a todas las fases del proyecto de documentación, a la recopilación, tratamiento, organización y también a la hora de ofrecer el servicio. Se van detectando esas necesidades que inciden en todas las fases del proyecto. En cuanto a la dinámica de proyectos cotidianos, la colección del Centro de Documentación se completa principalmente con esos proyectos cotidianos, con esa recopilación voluntaria. Y en cuanto al material audiovisual, en Xempela recogemos grabaciones realizadas por toda una red que se extiende por todos los territorios, en la que participan las propias escuelas de bertsolaris, los organizadores, medios de comunicación y personas particulares. Y también recogemos además fondos históricos, grabaciones antiguas. Tenemos ese material que recopila la Asociación de Amigos del Versolarismo desde el 85, pero también tenemos esos fondos históricos con grabaciones antiguas, con libretos de bertsos. También tenemos donaciones de archivos o fotografías dentro de nuestra colección. Bertsolaritza mugimenduan naiz bertsozale elkarteko eragileen behar ezinbestekoa da. La agenda de estas sesiones o actos de bertsos es imprescindible tanto para el movimiento del versolarismo como para los agentes de la Asociación de Amigos del Versolarismo. Se organizan numerosos actos y esto tiene como fruto una intensa agenda. Y gracias a los numerosos trabajos de documentación que se realizan en torno a esas sesiones podemos recoger información sobre estas miles de sesiones que se organizan. También se pide a los organizadores que informen de su agenda, así se puede rastrear, se puede vaciar y también se puede distribuir, comunicar a prensa, etcétera, además de poder introducirlo en nuestra base de datos. Esta agenda se convierte, a fin de cuentas, en una importante herramienta de información y también en una importante herramienta de consulta. Gracias a la recogida sistemática de datos, nuestro centro de documentación ofrece una base de datos especializada para la elaboración de estadísticas e investigaciones cuantitativas sobre la evolución del versolarismo. Así pues, en Xempela cumplimos también esa función de observatorio dinámico de la creación cultural, haciendo un seguimiento momento a momento, ofreciendo además la perspectiva debido a ese trabajo que realizamos. En cuanto al ciclo, se identificaba la necesidad, después está esa agenda que se conforma, que se comparte, como digo, a medios de comunicación, aficionados, formación, también recibimos información por parte de estos medios, etcétera.
y así se va completando ese ciclo. En cuanto a la recopilación de las grabaciones, principalmente en este apartado de audiovisuales, tiene mucho peso, ya que se trata de documentar esa creación improvisada de los bertsos que de por sí son efímeros e inmateriales. Cuando un bertsolari canta, ahí se queda en el aire su trabajo de creación. Y por eso, para documentar la creación de bertsos, tenemos el sistema que sería de grabaciones audiovisuales. Nos fundamentamos en estas grabaciones y seleccionamos sesiones con diferentes características y hacemos esa selección a lo largo y ancho de Euskal Herria, porque nuestra intención no es recopilarlo todo o grabarlo todo, sino poder obtener una muestra que sea lo más significativa posible del movimiento del bersolarismo en esa determinada época, que tenga esa fidelidad, y por eso grabamos todo tipo de sesiones con diferentes bertsolaris de diferentes géneros, edades, y el objetivo es que la muestra sea un 15% aproximadamente de esas sesiones que se hacen en plazas, en ambientes abiertos. Y el objetivo sería que con esa muestra se pueda completar ese material imprescindible para que en un futuro se pueda completar el corpus de bertsos y para que se puedan realizar investigaciones u otro tipo de estudios. Como decía, es la principal colección con la que contamos en el centro. Digitalizamos, editamos los materiales, ofrecemos el equipamiento y el servicio para la digitalización y edición de estos materiales también en diferentes formatos. Y, como decía ya anteriormente, en colaboración con la Asociación de Amigos del Bersolarismo y los equipos del programa de televisión Itzetik Kortzera y el equipo que trabaja en el proyecto de internet bertsoa.eus, además de ofrecer un servicio de documentación para las grabaciones realizadas, recibimos además todo el contenido que generan tanto en el programa, y por lo tanto se trata de un trabajo que tiene esa doble dirección. Por un lado, trabajar para poder conformar estos programas y recibir de vuelta esas grabaciones que forman parte de nuestra colección. Otro proyecto importante de cara a la difusión del patrimonio audiovisual del bersolarismo es el servicio que se presta a las radios para la realización de programas sobre bersolarismo, para poder hacer un seguimiento de las sesiones que se dan semanalmente, etcétera. Cada semana se recopilan en el centro de documentaciones y esas emisiones que elaboran en las radios las recibimos también en Xempelar. En cuanto al contenido, se le da un tratamiento documental adecuado, con una descripción precisa, con toda la información que sigue esos criterios prefijados para el tratamiento de la documentación. También se difunde a través de proyectos educativos el patrimonio audiovisual del bersolarismo, ya que estas grabaciones son imprescindibles para crear el material didáctico. También para las escuelas de bertsolaris se utilizan grabaciones acompañadas de fotografías y otro tipo de documentación, pero bueno, ahora estoy centrada en el material audiovisual y por eso menciono expresamente las grabaciones. El bersolarismo se imparte en centros educativos, en las escuelas de bersolaris, y para ello se utiliza bien la plataforma en red y también otro tipo de materiales didácticos conformados con esta documentación.
El Centro de Documentación ha creado y desarrollado sus trabajos técnicos de acuerdo con las características propias de ese patrimonio material del versolarismo para poder perpetuar documentalmente o mantener documentalmente un arte ya de por sí efímero, inmaterial, y crear un corpus que sea adecuado para que pueda ser accesible para todas las personas interesadas. Se tienen en cuenta para la gestión de esta colección audiovisual las características propias del bertso, por ejemplo, la melodía que utiliza el bertsolari, el tema que plantean los conductores de temas, la métrica. El tema puede ser impuesto, puede ser libre. Bueno, pues todo esto se recoge para poder gestionar este material. La métrica varía también porque hay una lista de opciones entre las que puede elegir el bertsolari. Por lo tanto, todas estas características, como digo, se tienen en cuenta y hemos ido desarrollando diferentes técnicas de documentación hasta poder obtener una sistematización adecuada para el bertsolarismo. Se han creado herramientas descriptivas especializadas para el tratamiento documental de los bertsos, como tesauros, normas de transcripción, normas de clasificación de melodías, métricas, criterios, etcétera. Así, a partir de esta colección audiovisual y la aplicación de herramientas de documentación y recursos especializados, es posible elaborar una base de datos con esa colección, con esa antología de los bertsos de la plaza, que se denomina bapatean, que significa improvisado, y también con esas colecciones que parten de la antología de los bertsos de sus campeonatos de bertsolaris. Con todo esto se completa un nutrido corpus del bertsolarismo contemporáneo, que constituye el principal objeto de trabajo, la principal herramienta de trabajo para las investigaciones actuales. Es la herramienta que más están utilizando en este momento investigadores e investigadoras. Tenemos también la recopilación de melodías y, pues, como hemos podido ver, los bertsolaris improvisan a capela, sin ningún instrumento musical, y se trata de una característica especial. Se ofrece dentro de Xempelar un corpus con estas melodías, con la partitura, las características, con la clasificación correspondiente. En este momento tenemos 3.100 melodías, gracias al trabajo del investigador Juanito Dorronsoro, que se ha dedicado durante muchos años a recopilar estas melodías. Hemos podido actualizar la base de datos y también, gracias a la Comisión de Melodías, voluntaria de la Asociación de Amigos del Versolarismo, hemos podido ir actualizando esta base de datos, y vemos como en esta comisión el trabajo principal que hacen es identificar esas melodías y van creando las partituras, van haciendo las descripciones de las melodías para poder incluirlas en la base de datos. Y con esta base se recoge dentro de este apartado de melodías de los bertsos la designación, una descripción, una partitura, a través de ficheros MIDI que se ofrecen también en Internet. En las sesiones de los bertsos, los conductores de temas suelen proponer temas de todo tipo. Pueden ser temas muy generales, como por ejemplo el amor. Pueden ser temas, como digo, así muy generales, o por ejemplo en la coyuntura actual podrían proponer, por ejemplo, una discusión porque un amigo se ha contagiado de COVID, por ejemplo. Y debido a la necesidad de investigadores, creadores, también de los medios, se
se pudo organizar la base de datos para que se pudiera hacer una búsqueda según temática. En el año 2000 empezamos con este trabajo en cooperación con la Comisión de Investigación, y lo que se hizo fue partir de esas antologías de berchos ya publicadas y crear el tesauro para la clasificación según los temas de los berchos. Actualmente tenemos 10 grandes grupos temáticos en los cuales tenemos el temario dividido en 2.500 términos. Gracias a esto podemos hacer esas búsquedas selectivas que se pueden utilizar para estudios, investigaciones que se realicen, o por ejemplo si un medio de comunicación quiere hacer un trabajo sobre un tema en concreto que se haya trabajado en el versolarismo, pues pueden utilizar estas búsquedas selectivas. De documentación también, trabajar con una denominación y una clasificación unificada de esas estrofas, de esas métricas que se pueden utilizar. También se utilizan criterios que se han elaborado y consensuado en colaboración con el grupo de investigación de la Asociación de Amigos del Versolarismo. Gracias a estas clasificaciones, a estas denominaciones unificadas, podemos hacer búsquedas que son útiles, una vez más, para todos los trabajos de investigación que se realizan. En cuanto a la colección audiovisual, tenemos 20.500 audios y grabaciones de vídeos en todo tipo de formatos. Tenemos bobinas de audio, tenemos cassettes, tenemos minidiscos, tenemos también vídeos de Betacam, DVC Pro, VHS, mini DVD. Y en audio, sobre todo, tenemos audios, la mayoría fruto de esa labor sistematizada que se realizaba a partir del 85, pero muchos cassettes también por grabaciones que han encontrado particulares en sus casas, o porque se han encontrado también en radios, en medios de documentación, esas grabaciones que hicieron puntualmente en cassettes. Tenemos digitalizados 13.000 archivos en este momento, y en grabaciones también, pues originalmente teníamos grabaciones analógicas, digitales, y se está volcando a formato digital. Empezamos esta labor en 2013 y bueno, pues como digo, ya tenemos 13.000 archivos digitalizados. La dimensión, pues la que pueden ver, 127 terabytes, y poco a poco vamos trabajando a un ritmo más rápido con las grabaciones de audio, un poco más lentos con las de vídeo. En cuanto a las características o los criterios para el tratamiento de las sesiones de berchos audiovisuales, pues los principales serían los siguientes. Las grabaciones de las sesiones de berchos son el fondo principal de la colección audiovisual. Las grabaciones se editan en función del tema, la melodía de los berchos, y el tratamiento documental más profundo se realiza con lo que se llama bertsoaldi, o esa unidad de bercho. Vamos recopilando estas grabaciones siendo lo más fieles posibles al contexto, es decir, se archivan tal y como se han grabado en el momento, con sus silencios, aplausos. Se guarda de esta manera porque entendemos que es importante para entender el contexto en el que se realizaba aquella grabación. En cuanto a formatos, bueno, pues los podían ver en pantalla, y esta sería la clasificación principal, y tenemos pues esas fases de recopilación, organización, socialización y difusión. Y en cuanto a las secciones, tenemos las biografías, las sesiones de bercho, los berchos, las grabaciones, fotografías, carteles, gráfica, hemeroteca, biblioteca, archivo. Nuestra colección, toberchozale.eus, que es la herramienta que utilizamos para difundir nuestra labor a través
través de Internet. Comenzamos ya hace varios años a elaborar esta base de datos y podemos ver aquí todos los detalles de la catalogación realizada en diferentes unidades documentales, tanto en la intranet como en su interfaz de Internet. Hemos conseguido unificar tecnológicamente las diferentes bases de datos. Todos los elementos pueden verse, por lo tanto, interrelacionados: biografías, melodías, agenda, berchos, escritos improvisados, grabaciones, artículos de prensa, etcétera. En este momento estamos desarrollando los últimos pasos, y en cuanto a la base de datos del bercholarismo, se han desarrollado las relaciones informáticas entre los datos recopilados sobre el patrimonio, creando una red de autorías plurilingües jerárquicas, y estamos incorporando, como digo, ya las últimas secciones. Aquí tenemos pues las diferentes secciones que mencionaba antes: berchos, biografías, entidades, y tenemos en un color un poquito más claro pues las que estamos ahora incorporando. En cuanto al perfil de usuarios, pueden ser personas aficionadas, los propios creadores, pueden ser personas que están estudiando berchos, pueden ser diferentes medios de comunicación, universidades, tanto locales como internacionales, y el equipo de trabajo: Nerea Arquiaga, Olatzamundarain y Chasoi. Perdón, he perdido el apellido, y yo misma, que somos quienes nos estamos encargando de este trabajo.